Además, por cierto, este acuerdo que ya dimos nota ahorita, que diste cuenta una parte, porque falta ahí una entrevista de Jorge Espadas Galván, coordinador del PAN. Este acuerdo apenas se va a firmar hoy, se va a dar a conocer públicamente hoy después de la Junta de Gobierno. Esto que aquí ya usted escuchó en esta emisión de Noticieros en Línea. Pero antes déjame decirte, sí, Chuy, porque este asunto de los la manifestación, lo que genera una video viral de maltrato animal, o sea, me llamó mucho la atención siempre cómo estos videos tienen una reacción, un repudio generalizado en la mayor parte de las ocasiones. ¿Te gustan o no los animales? Sí. Las mascotas. Me llama la atención que el gobierno del estado de manera enfática se pronuncia. Es decir, ayer, por ejemplo, en el caso de Jorge Jiménez Lona, no le preguntan sobre eso, quizá los reporteros no lo sabían, pero el propio Jorge Jiménez Lona dice: por cierto, quiero pronunciarme sobre este tema del video. Pasó esto en la entrevista que le hicieron en Silao. Y después, como bien dices y escuchamos ya, por la noche la gobernadora sube un video sobre este tema particular. Me llama mucho la atención el que el Estado, el gobierno, y pasa también aquí en León, y seguramente pasa en otras partes del país, tenga tanta atención sobre estos temas de maltrato animal. Y ojo, yo soy el primero que, o sea, he transformado mi postura, o sea, yo hablo porque yo estoy al micrófono en el tema de los animales, de humanizar muchas veces las mascotas, ¿no? Y hacer cosas con las mascotas que normalmente solamente haces con los humanos. Pero sí me da la atención que un gobierno asuma esta posición tan directa, tan decidida, y que se quiera que se escuche esa voz. Ya se había pronunciado el secretario de gobierno y la gobernadora sube. ¿Qué es lo que, me pregunto, qué es lo que la gobernadora ve que hace que se pronuncie sobre este tema y no lo haga sobre otros? Es una simplemente pregunta por una inquietud que me surge se pronuncia sobre el tema de un video de gatos maltratados en Jichú, y justamente, como te dice, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no se pronuncia por otros hechos? Justamente estamos en medio de descubrimiento de fosas clandestinas, el tema de San Bartolo y tantos hechos que tienen que ver con la vida de personas, con temas torales en la vida, y no se pronuncia. Y ayer la gobernadora decide pronunciarse en esto. Me llama la atención, simplemente lo dejo ahí, me llama mucho la atención decir qué es lo que lleva a hacerlo en este caso específico, sobre el maltrato animal. Número uno. Y número dos, viene el tema, ya platicamos el tema de las corridas sin sangre. Va a pronunciarse el gobierno y va a mandar una iniciativa sobre maltrato animal. Simple pregunta. El PAN ya dijo que para ellos las corridas de toros, como las conocemos, no son maltrato animal. ¿Cómo va a tratar en esa iniciativa o qué va a decir el Estado frente a ese asunto? Es decir, que no maltraten a los gatitos, que no maltraten a los perros, pero que haya corridas de toros. O sea, y a mí yo no tengo en cuenta, es más, yo iba a corridas de toros, pero, o sea, ¿cómo vas a argumentar esa parte? Sí, me queda la duda. ¿Cómo defines una cosa y otra? O sea, eso me queda, porque finalmente el gobierno ha dicho, este tema me interesa, y tan me interesa que salgo y me pronuncio, y voy a mandar una iniciativa, y vamos a trabajar. Y luego, ¿cómo lo vas a hacer cuando llegues ahí al Congreso? ¿Cómo vas a argumentar? O sea, son muchas cuestiones, muchas preguntas que me surgieron a partir de esta forma en que el gobierno apuesta por un tema. Y tienes razón, pues porque hay un pronunciamiento inmediato después de este maltrato, que bueno, pues es condenable, ¿no? Sí, por supuesto, se le vea, efectivamente, para otros temas no, pero entonces, ¿qué va a pasar con las corridas de toros? ¿Van a seguir? ¿Eso es arte?
Ahí no hay maltrato, Sí, ahí no se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Porque habla de maltrato animal, dice, estamos trabajando en una iniciativa que tiene que ver con el castigo al maltrato animal. Mi pregunta además es, me inquieta saber cómo se va a definir maltrato animal y cómo cuando seguramente alguien le va a preguntar a la Consejería Jurídica o a los diputados, oiga, ¿y cómo esto sí es maltrato animal y esto no es maltrato animal? Pregunta simple porque, insisto, si un gobierno define sus prioridades y las cosas en las que se pronuncia, pues eso abarca muchas cosas y eso le genera muchas preguntas. Entonces, ya veremos cuando se llegue esa discusión con esto que ayer el gobierno, el secretario de gobierno y la gobernadora, número 1 y número 2, dicen, me interesa este tema y hasta tanto me interesa que vamos a ir al Congreso por eso. Entonces, bueno, pues ahí dejo esa inquietud que me surgió. Vamos a ver qué pasa con el tema. Y sí, sorprendido por las reacciones que se generan en redes sociales con este tipo de videos. Y bueno, del tema ya de mañana, ¿qué se espera, Chuy, en esta inédita, insólita? Sí, estoy sorprendido. Jamás había visto que en el Congreso local, en el Congreso de Guanajuato, se perfilaran medidas de esta naturaleza, en donde digas, quienes estén por A van de este lado, quienes estén por B se van a sentar, no se van a poder mezclar, e incluso se abre, más adelante escucharemos a Jorge Espadas, que dice, estamos para prevenir en lo posible que no se llegue a confrontaciones verbales y que de eso no se pase a lo físico. O sea, que no también lo dijo Mendizábal, ¿no? De Martínez Mendizábal. O sea, están de las dos posturas, están viendo que puede subir de tono. ¿Qué clase de democracia vivimos? ¿En qué clase de sociedad estamos si no podemos debatir? Si no se puede diferenciar o convivir con dos ideas diferentes. Oye, yo pienso que el aborto debe ser despenalizado. Yo pienso que sí. ¿Por qué tendría que haber insultos, confrontaciones, descalificaciones en ese contexto? No lo sé, pero ahí está el operativo, prácticamente es un operativo. Es un operativo, sí. El operativo, la logística. Como están diciendo, va a ser un operativo. Mañana nadie va a poder entrar al Congreso local, obviamente pues los empleados, los reporteros acreditados, los diputados, pero fuera de ellos, quien no tenga un pase, no va a poder entrar. Entonces, bueno, pues ahí está, ahora los partidos como tal, pues van a dar los pases, y pues también creo que deberían asumir esa responsabilidad, ¿no? Coordinadores, que son los que van a entregar los pases. ¿De quiénes van a elegir? De quiénes van a entrar y decirles, oigan, bueno, pues es un tema, se va a discutir esto. ¿Cómo se va a garantizar ese orden, que no exista violencia? O sea, ¿cómo se va a garantizar eso también? Exacto, y además recordar también, la nota, a mí me sorprendió, hace mucho que no tampoco veía eso, se va a abordar nada más los 5 dictámenes. O sea, creo que va a haber una iniciativa de algo pero muy light, pero fuera de eso no hay otro tema que se vaya a abordar mañana. Se acordó que solamente se va a llevar la discusión de esos 5 dictámenes, incluso el acuerdo es que no haya asuntos generales, que es un acuerdo. O sea, alguien puede decir, pues, me vale, yo subo mi asunto general. Claro. Eso no está pintado en piedra. Pero el acuerdo es ese, que mañana solamente sea la agenda de despenalización del aborto, los 5 dictámenes, los que se discutan en el Congreso a partir de las 10 de la mañana, y ya veremos qué pasa. En el siguiente bloque, ayer estuve preguntando, es un solo dictamen el que podría ser, ¿cómo se llama?, disputado. Porque hay uno que va a ser aprobado por unanimidad, que es el de educación sexual. De los otros 3 creo que los van a batear, o sea, no hay modo de que le ganen al PAN y a sus aliados en esto. Y el tema de despenalización del aborto, toda la atención está centrada en la diputada del PRI, Rocío Cervantes Barba. Ella tendría, de acuerdo a las cuentas que han hecho la mayoría, en sus manos la decisión de no que se ha pronunciado. Sí, bueno, ayer en una nota de mi compañero Gama, nos decía que
que no se ha, o sea, se ha pronunciado, pero no ha dicho si va a favor o en contra. Sí. Las apuestas dicen, o sea, quienes dicen que va a votar con el PAN y que se va a quedar empatado. Por eso la insistencia en que pueda darse este escenario de que se empate la votación y que vaya a otra sesión, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas y platicamos en el siguiente bloque de otros temas. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. 8:00 con 1 minuto, vámonos a la pausa y al regreso más información. La pólvora. Ya son las 8:00 con 49 minutos. Le damos la bienvenida de nueva cuenta a Miguel Zacarías. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chuy? Buenos días. Buenos días, Rita Zamora. A todos. Bueno, sí, déjame decirte que hace una entrevista con Uriel Esqueda. Digo, normalmente tú haces una entrevista y interactúas con él. No puedo dejar de decir que qué bueno que estaba Rita Zamora, porque es incómodo que dos hombres estemos hablando de derechos de mujeres. O sea, sí hay debo confesar que hay incomodidad en esa materia. Es decir, él es el vocero. Originalmente iba a venir una mujer. Finalmente él, decide, es el vocero. Sí me llama mucho la atención eso. No es fácil porque, insisto, es el tema de despenalización del aborto y todo esto que estamos hablando, pues es un tema que sí nos involucra, por supuesto, a los hombres, pero estamos hablando de derechos de las mujeres. Entonces sí debo confesar esta incomodidad que genera este asunto y ver qué pasa con la discusión ya mañana. Entrando en materia, son los 5 dictámenes. ¿Qué va a pasar? Cerrábamos la pólvora anterior con este escenario, porque son 5 dictámenes y el más polémico porque es donde hay duda. O sea, 3 de los 5 dictámenes están, o sea, no hay manera de que puedan pasar. Uno que tiene que ver con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que el Estado pueda prestar los derechos, los servicios de interrupción legal del embarazo. Hay otro también en Comisión de Igualdad de Género y tiene que ver con autonomía reproductiva. Esa tampoco va a pasar por los votos, es decir, la votación. El Verde nada más ha dicho que va con despenalización del aborto, y ya el Verde, zafándose de eso, el PAN ya tiene tranquilamente 19 votos, no teniendo al Verde, y el que va a pasar es el de educación sexual. Ese va por unanimidad, creo que ahí no hay mayor discusión. Entonces el tema, el foco principal va a estar en este tema de despenalización del aborto. ¿Qué va a pasar con, insisto, la diputada Rocío Cervantes Barba en el escenario de que Morena, que creo que es donde estaría la pregunta, nada más que Morena esté los 11 bien amarrados para votar en bloque? Son 11 votos de Morena, 2 del Verde, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI ya asegurados y anunciados, 2 de 3, y la diputada del PT. Ahí son 18 votos. Insisto, si eso se da así, entonces por eso hablamos de que la priista Rocío Cervantes Barba es la que tendría este voto. Y si se queda en empate, se pasa a la siguiente sesión, se vuelve a discutir, se vuelve a votar, y si no pasa o si persiste el empate, porque puede darse que se incline para uno de los dos lados, se archiva y se va al siguiente periodo ordinario. Y ahí está, o sea, ahí reglamentariamente se tiene que volver a abordar. O sea, si no es de que si la archivas o la mandas a la congeladora, no. O sea, la ley orgánica dice que se tiene que volver a abordar en el siguiente periodo ordinario. Entonces, bueno, esas son las opciones, los escenarios, y veremos ya qué pasa mañana. Ella preguntaba al PRI, dice, a ver, pues es un tema de conciencia. Seguramente la diputada, pues está... hay cabildeos, tanto de quienes están en pro de la despenalización como de quienes están en contra, personales.
pues, para que ella incline la balanza hacia uno u otro lado. El PAN hoy, y ya eso sería una novedad, que el PAN le alcanzara en este momento para simplemente equilibrar los votos, es decir, es un empate. Hace algunas legislaturas, pues estas batallas de la oposición o de quienes estaban en favor de la despenalización del aborto eran testimoniales, sabían que se iban a estrellar contra la mayoría panista. Hoy, pues este escenario de incertidumbre ya nos habla de un Guanajuato distinto, de un Congreso distinto, que es, me preguntaba Chuy, no sé qué piensan ustedes, es un tema que en el Congreso va a generar mucha polémica, todo lo que hemos visto. Así es, así polariza a la sociedad como tal. O sea, me pregunto yo si es un tema que al común de la gente, al ciudadano común le interesa. No sé, me he preguntado yo ese asunto de si no es un tema de... ¿Solo de discusión en el Congreso? En el Congreso, de activistas, no. Fíjate que algo de, y te voy a decir porque, Miguel, después de que comenzó, o de que se puso otra vez sobre la mesa del Congreso el tema de la despenalización del aborto, cada vez me he encontrado más personas que no tienen que ver con ninguno de los grupos de activistas a favor o en contra del aborto, ¿sí? Sino que son personas que a partir de todo lo que han escuchado comienzan a formarse un criterio y una decisión de si están a favor o en contra. O sea, es a partir de que se pone otra vez sobre la mesa el tema, que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que a partir de que se vuelve a discutir, otra vez la sociedad comienza a hacer una reflexión sobre esta situación. Y te digo que hay personas que antes, y conozco personas que antes estaban a favor del aborto, y no sé, por alguna razón hoy ya están del otro lado y dicen, ya no estoy a favor del aborto. O sea, pero lo que tú mencionas es, lo que voy es que sí ha despertado un interés en la sociedad, y tal vez esta polarización, como lo mencionas, pero ¿por qué? Porque otra vez está el tema sobre la mesa, que no ha desaparecido, Miguel. No, y cuando vemos, por ejemplo, ayer teníamos una plática en la redacción, y ahí hay voces que están a favor y en contra. Sí. Escuchábamos a estudiantes, ahí estaban afuera de una escuela, de la zona centro, y la discusión era fuerte. Y también lo hemos visto cuando ha habido algún tipo de manifestación, sí, sí. ¿no? Por ejemplo, la manifestación para conmemorar el Día de la Mujer. También hemos visto cómo ahí sí grupos activistas, aunque no han llegado a ninguna situación, bueno, pues algunos dicen protegiendo la iglesia, ¿no? Cuando han pasado por ahí, pero sale el tema del aborto. O sea, no es específicamente por eso, pero sale el tema del aborto, y pues hay personas que incluso pues han llegado a ser pues a lo más extremo en las palabras. Por eso yo creo que ahí en el Congreso están cuidando esa situación, porque puede subir de tono, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo creo que ya mañana lo abordaremos en las horas previas a la discusión, pero sí me gustaría que luego la discusión, creo que hay un error en cómo se plantea la discusión, es decir, como si pro vida y el otro bando es pro muerte. No me parece que sea por ahí la discusión. Sobre todo cuando se habla de la realidad, y cuando los legisladores y quienes están en la cosa pública tienen que legislar frente a realidades, no frente a ideales. Pues sería fantástico que nadie matara a nadie, que todos nos respetáramos y que nadie matara a nadie, pero hay asesinatos, hay violencia, particularmente en nuestro estado, y hoy, pues sí, sería fantástico que pues, no hubiese abortos, o sea, sobre todo, ¿cómo se llama?, provocados, pero existen, y creo que hoy lo que ha faltado es una discusión sobre ese tema. Exacto. Ese es el tema. No, luego se centra todo en lo que debería de ser y no lo que es. Sí, o sea, hoy
todas las iniciativas que van poniendo los diputados sobre la mesa hablan de nuevos fenómenos y nuevas realidades. Los scooters, el tema de los deudores alimentarios, las madres que cada vez se involucran más en el trabajo, los motociclistas, porque hay más. Y en este tema yo no aprecio que estén legislando sobre nuevas realidades. O sea, los argumentos que escucho, sobre todo del tema de quienes están en contra de la despenalización, son los mismos que escucho hace 3, hace 6, hace 9, hace 12, hace 15 años, y la realidad ya cambió, la realidad se ha modificado sustancialmente. Pero ha cambiado tanto incluso, Miguel, que en el discurso que da el propio gobierno es: ninguna persona está detenida por este delito. Entonces, cuando tú dices, bueno, si ninguna persona está detenida, ¿por qué no avanza esta iniciativa? Exacto. O sea, y al final de cuentas es donde hay esta confusión de decir, bueno, si no hay nadie, pues entonces sería tan fácil despenalizar el aborto si no hay ninguna persona detenida por este delito. Exacto. Aunque después veíamos otros casos que Guanajuato está entre los primeros 5 lugares donde sí ha habido investigación. Ahora, ojo, lo que dijo claro. Uriel Esqueda es también, o sea, del otro lado, cuestionando al gobierno del estado de que aquí se orilla a mujeres a practicar a abortar. O sea, esa parte me llamó la atención. Esto es una revelación que desde la Secretaría de Salud, habló de hospital materno, que hay testimonios de eso. Bueno, pues ese es del otro lado, entonces. Y aparte gravísimo, o sea, si es, o sea, me refiero gravísimo que un médico te diga, oiga, ¿y por qué mejor no aborta? Sí. Digo, la simple realidad sí me llamó la atención. En fin, bueno, vámonos con la del estribo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ahí está. Café Tacuba. Hace mucho que no lo ponías, Miguel. Sí, hace mucho que no lo ponía. Hasta una vez me puse a bailar aquí con el buen Toño Rocha. No, sí tenemos ahí tu sticker, no te preocupes. Hay un video ahí de eso. Hay un video, bailando justamente Miguel. Persianas. ¿Por qué ponemos a Café Tacuba? Porque el 27 de mayo de 1989 surge Café Tacuba. Toca por primera vez en un bar que se llama El Hijo del Cuervo. Cómo se vestía Café Tacuba antes era una cosa impresionante. Bueno, se sigue vistiendo todavía. Rubén Albarrán, bueno, cumple 11 más 20, ¿qué? 25. ¿Cuántos? 36 años cumple Café Tacuba de haber tocado por primera vez en un escenario esta banda emblemática del rock mexicano. Alguien dice que no es rock, pero bueno, ahí está, Café Tacuba, muchos años a esta gran. Oye, ¿y podría servir de fondo esta canción? Vimos ayer en sus redes sociales a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez agitadísima. Oye, de veras. Corriendo a gran velocidad para llegar a una reunión de seguridad. Hecho tarde. Oye, de veras. Para llegar al evento de la Feria del Empleo. Ah, ok. Sí. Pero bueno, se le veía que iba corriendo. Sí, fíjate que hasta iba puede ser, ¿no? Perfectamente. Iba a recuperar ese video de la alcaldesa, todo un caso, la alcaldesa, y los videos en TikTok. Bueno, en fin, son estilos finalmente. De hecho, así sale de los eventos, ¿eh? Corriendo. Llevo prisa, muchachos, llevo prisa, nos vemos. Y se va Alejandro. Pero de fondo, Café Tacuba. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ya son las 9:02. Vámonos a la pausa y al regreso a los deportes.